Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos el caso de María Isabel Pávez sucedido en Chile. Acompáñenme a ver todos los detalles. María Isabel Pávez Zamora nació en Chile en el año 1998. Vivía junto a su madre Lorena Zamora y su hermana Brenda Pávez en una casa ubicada en el pasaje Las Quinchas en la comuna de La Florida. Era una muchacha alegre y divertida con un buen sentido del humor. Le gustaban mucho los grupos de visual kei, término que alude a la particular apariencia física de algunos de los miembros de bandas musicales de rock. A los 15 años comenzó a frecuentar centros donde tocaban estas agrupaciones con su primo Manuel Valenzuela. En uno de estos locales conoció a un hombre llamado Igor Yaroslav González de 28 años, nacido en México el 15 de mayo de 1985. Igor contó que eran sus padres María Eugenia Calvo y José de Jesús Méndez Salomón, ambos mexicanos, quienes le mandaban dinero para costear sus gastos desde que se fue de su tierra natal en 2009. El sujeto se dedicaba al arreglo de computadoras y era fanático de los videojuegos. Luego de conocerse, él y María Isabel iniciaron una relación. La pareja no compartía mucho con el círculo de amistades ni con la familia de la joven, quienes aseguraban que el hombre era una persona poco social, con un estilo de vida un tanto extraño. A pesar de esto y de que él le llevaba más de 10 años de diferencia, la relación duró hasta finales de 2020. Para esa época ya María Isabel tenía 22 años y cursaba el primer año de obstetricia en la Universidad Diego Portales. En octubre de ese mismo año, la chica le contó a su amiga Giselle Contreras y a su madre que ella había terminado la relación con Igor. Sin embargo, 2 meses después, el jueves 17 de diciembre de 2020, la estudiante le dijo a su madre que se iría a casa de Igor hasta el sábado. A Lorena le pareció extraño, ya que creía que la relación entre ellos había terminado, pero no se preocupó porque pensó que quizás se habían reconciliado. La joven salió ese día de su casa a las 2 de la tarde. Su madre la llamó en la noche para saber cómo estaba, pero no pudo comunicarse con ella porque su teléfono estaba apagado. Al día siguiente, el viernes, Lorena recibió un mensaje supuestamente de María Isabel más o menos a las 11 de la noche. En este mensaje, la joven le comentaba a su madre que su teléfono celular no servía, que se apagaba en distintos momentos y que además de eso no podía sacar llamadas, solamente enviar mensajes. Lorena se preocupó porque sabía que su hija tenía que tener un aparato con el cual comunicarse por si sucedía alguna emergencia, por lo cual decidió ingresarle 280,000 pesos chilenos en su cuenta, más o menos unos $300. Esto para que María Isabel se comprara otro aparato. El día terminó y Lorena no tuvo más noticias de su hija. Al día siguiente intentó llamarla de nuevo y el teléfono seguía apagado. Tampoco había recibido ningún mensaje de ella, por lo cual ya muy preocupada decidió hablar con Giselle, la amiga de María Isabel. Ella le comentó que el día anterior había estado recibiendo unos mensajes del teléfono de la joven, en los cuales ella supuestamente le contaba que había tenido una pelea con Igor, porque él pensaba que ella estaba con otro chico. En esos mensajes María Isabel supuestamente también le escribió a Giselle que se encontraba en Santiago Centro con un joven llamado Cristian. Incluso le envió una ubicación, pero cuando Giselle y Lorena trataron de ver dónde era este lugar, se dieron cuenta que esa ubicación no correspondía con una dirección real. Ya en ese momento lo que decidió hacer Lorena fue hablar con Igor, para ver si él sabía algo de su hija. Al fin y al cabo, María Isabel le había dicho que pasaría esos días con él. Cuando Lorena llamó a Igor, este le contestó, pero le dijo que la última vez que había visto en persona a María Isabel había sido el 11 de diciembre, y la última vez que habían hablado había sido el día 14, por lo cual ya habían pasado varios días sin tener comunicación. El hombre dijo que ayudaría a la familia a buscar a la joven, e incluso dijo que él imprimiría algunos carteles para su búsqueda.
Luego de esto cortó la comunicación y no volvió a hablar con Lorena. Al no poder ubicar a su hija, la mujer acudió a la policía en las primeras horas del domingo 20 de diciembre y la reportó como desaparecida. Aportó todos los detalles a las autoridades, así como el registro de las llamadas hechas con amigos los días posteriores a su desaparición. Comenzaron así con las investigaciones. A medida que avanzaban los días, las campañas en redes sociales para encontrarla fueron incrementándose dentro de la comunidad estudiantil. Paralelamente, las autoridades avanzaban en las investigaciones a través del rastreo de llamadas y entrevistas a familiares y amigos cercanos. La policía también se puso en contacto con Igor y le solicitó los datos de su domicilio para entrevistarlo. El sujeto les dio varias excusas, entre ellas que saldría de viaje. Finalmente, luego de varias llamadas, el hombre suministró una dirección en Puente Alto donde supuestamente vivía. Un funcionario acudió al lugar donde fue recibido por un joven, que le dijo que Igor no vivía allí desde hacía 8 meses. El oficial se entrevistó con varios vecinos del lugar, quienes dijeron que en efecto tenían mucho tiempo sin verlo. La policía comenzó a sospechar del sujeto e intensificaron las investigaciones para ubicarlo. Finalmente, la noche del 23 de diciembre de 2020, dieron con él en un domicilio ubicado en Santiago Centro. Una comisión policial se presentó en la vivienda, donde estaba un joven de nombre David Arreondo. Este les dijo que él compartía el departamento con Igor, pero que se había ido hacía varios días. David le comentó a las autoridades que el 17 de diciembre de 2020, Igor le pidió que por favor no estuviera en la casa, ya que su novia lo visitaría y él quería tener un poco de privacidad con ella. David aceptó esta petición y no regresó al apartamento hasta la mañana siguiente a las 10 de la mañana, pero se lo encontró vacío. No estaban ni Igor ni su novia. Pensó que tal vez ellos habían salido. De lo que sí se percató en ese momento es que la habitación de Igor estaba con llave. Algo muy raro porque él siempre la dejaba abierta. Tampoco le dio muchas vueltas al asunto. Asumió que Igor o María Isabel habían dejado algo de valor dentro de la habitación y habían querido dejarla con llave. David también dijo que había encontrado una mancha de sangre seca entre el mueble de la televisión y el sofá en la sala de estar, pero también pensó que había sido, por ejemplo, carne descongelada o alguna comida que ellos habían preparado y la limpió rápidamente sin pensar mucho en el asunto. Pasaron algunos días e Igor no regresó a dormir a la casa. Dijo David que luego de esto recibió una llamada del hombre. En esta llamada, la cual fue muy corta, él le decía que se le había arruinado su teléfono celular y no le dijo cuándo regresaría al apartamento. Luego de dar esta primera declaración, la policía le pidió permiso a David para poder entrar a la casa y poder revisarla por completo. David aceptó. Las autoridades fueron directamente a la habitación de Igor y la abrieron por la fuerza. Cuando la abrieron, notaron que de ella salía un olor extraño. David también les había dicho que él había estado notando en la casa un olor raro, pero no sabía de dónde venía. Ellos en un primer momento tampoco sabían de dónde venía el olor. Se dieron cuenta además que la habitación había sido limpiada de manera minuciosa. Encima de la cama de Igor encontraron el carnet de identificación de estudiante de María Isabel, un preservativo usado, una carta y una armónica. Comenzaron a buscar debajo de la cama, debajo de los muebles, dentro de estos, y al abrir el armario donde Igor guardaba su ropa, hicieron un horrible descubrimiento. Envuelto en una sábana de color morado estaba el cuerpo de una mujer. Además de esto, hallaron 2 cuchillos de cocina con restos de sangre, fotografías de Igor con sus padres y postales procedentes de México. Al interrogar nuevamente a David, este señaló que conocía a María Isabel y advirtió que su compañero era un hombre violento y que en varias ocasiones había tenido peleas con el hijo del dueño del apartamento llamado Sebastián Izquierdo, quien era líder de un movimiento de ultraderecha llamado La Vanguardia, el cual era conocido por la violencia ejercida en contra de otros civiles durante diversas manifestaciones en el contexto del estallido social del país. Inmediatamente la policía se comunicó con Sebastián, quien llegó al lugar y aportó detalles del sujeto, con quien tenía una amistad desde hacía varios años. Mientras esto sucedía, la fiscalía recibió el llamado de las autoridades, reportando el hallazgo del cuerpo de la joven desaparecida.
El cadáver fue trasladado a la morgue para poder practicarle todos los exámenes forenses. Los peritos recabaron rápidamente también toda la evidencia en la escena. La muerte de María Isabel se hizo pública a las 5 de la tarde del 24 de diciembre, a través de un comunicado emitido por la Fiscalía en su cuenta de Twitter. Al día siguiente se conocieron los resultados de los exámenes forenses practicados al cuerpo de la víctima, los cuales revelaron que la muerte de la joven se produjo por una herida cortante cervical de unos 17 centímetros, con sección completa de arteria carótida y vena yugular derecha. La data de la muerte era de 3 a 5 días antes de que se encontrara el cuerpo. Según los expertos, la herida se realizó a modo de ataque sorpresa, sin dar tiempo ni oportunidad alguna a que María Isabel pudiera defenderse, haciendo un corte mortal, lo que provocó el fallecimiento a los pocos minutos. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del edificio donde se halló el cuerpo, en las cuales se visualizó a la joven ingresando el 17 de diciembre en compañía de Igor. En las imágenes se veía a la chica con la misma ropa que tenía cuando fue encontrada muerta. Asimismo, los videos mostraron al sujeto saliendo del lugar al día siguiente, y luego no volvió más. Luego de varios días de investigaciones, las autoridades recabaron evidencias que apuntaban a Igor como el principal sospechoso del crimen, por lo que la Fiscalía solicitó al Juzgado 14 de Garantía una orden de detención en su contra. En los días sucesivos, distintos movimientos estudiantiles y de mujeres ayudaron a los familiares a difundir por todas las redes sociales fotografías del sospechoso. El sábado 26 de diciembre, los restos de María Isabel fueron velados junto a familiares y amigos. Durante el funeral, centenares de personas llegaron hasta el domicilio en la Florida para darle el último adiós antes de ser llevada al cementerio El Prado de la misma comuna donde fue enterrada. Varios vecinos de la joven mostraron su consternación por el hecho. Declararon que María Isabel siempre había sido una buena vecina, una chica con un gran sentido del humor que siempre tenía una sonrisa y había sido amable con todos. La madre de María Isabel también habló durante el funeral. Le pidió a todas las personas su ayuda. Ella quería que encontraran a Igor y que éste fuese llevado ante las autoridades y se hiciese justicia por su hija. Rápidamente, durante los siguientes días, el movimiento para encontrar a Igor se hizo cada vez más y más grande. Muchas más personas comenzaron a compartir su fotografía en las redes sociales y también a hablar del caso. Las noticias que se daban a las personas eran de parte de la familia y también podían ver lo que salía en los medios de comunicación. No había mucha información de las autoridades en el caso. Se mostraron siempre muy herméticos en los primeros días de la investigación. Una de las revelaciones que salió a la luz fue la del vínculo del sospechoso con Roberto Belmar, otro líder de una organización neofascista chilena llamada Capitalismo Revolucionario. Este hombre reconoció su cercanía con Igor, tal como se registró en un video en vivo realizado por el líder a través de su cuenta Legión Zorro en Instagram el 27 de diciembre. El sujeto señaló a través de la red social que se alegraba con lo ocurrido, señalando entre risas que su amigo mexicano había matado a la chica en el departamento que compartía con él y con otro camarada de lucha llamado Sebastián. Además, dijo que le daba lo mismo que la hubiera asesinado porque era su amigo, y si lo podía ayudar, lo haría. No sé si han visto las noticias que desapareció una niña que la encontraron muerta en un departamento en el centro de Santiago. Ya, el Meji la mató. Mi amigo mexicano la mató. En el departamento donde vivíamos con Sebastián. Y que nosotros le arrendamos. Sebastián estuvo todo el día, hoy día estuvo todo el día declarando en los rankings. A mí me da lo mismo que haya matado a esa weona. A mí, igual yo lo considero amigo. Si lo puedo ayudar, lo voy a ayudar, obvio. Si es mi amigo, pues weón, sí, camaradería ante todo. Mientras la ciudadanía repudiaba la intervención de este activista, el 28 de diciembre otro nuevo detalle sobre el crimen de María Isabel fue divulgado por los medios. Su hermana Brenda declaró que el principal sospechoso del asesinato había utilizado un nombre falso para ingresar al país. Según refirió, el verdadero nombre de este hombre era Carlos Humberto Méndez González, de 36 años.
quien al parecer era responsable de un crimen similar ocurrido en 2009 en Aguascalientes, una ciudad de la zona central de México, contra su novia Itzel Ibarra de 17 años. Supuestamente, luego de perpetrar el crimen, él huyó del país e ingresó a Chile de manera ilegal. De acuerdo con lo relatado por Brenda, dichos antecedentes estaban en manos de la Interpol, que emitió una alerta roja para capturarlo. Brenda comentó que obtuvo esta información debido a que después del asesinato de su hermana, muchas personas se contactaron con ella a través de las redes sociales para decirle que conocían a este sujeto. Muchos de estos mensajes venían de México, y le llamó la atención uno en específico de una jovencita, la cual le decía que a ese hombre también lo estaban buscando en su país por un crimen muy similar, y le envió la fotografía de Carlos Humberto. Lo que hizo la hermana de María Isabel en ese momento fue comenzar a corroborar toda esta información, hasta poderse contactar con los familiares de Itzel. Ellos le comentaron a ella que toda esa información era cierta, que este hombre había asesinado a Itzel hacía muchos años, y que ellos estaban en México esperando justicia. Esto obviamente impactó muchísimo a Brenda, y le dio la información a las autoridades en Chile. Con esto ya el caso de María Isabel no pasó desapercibido en casi ningún país de Latinoamérica, ya que todos estaban consternados con lo que este hombre había hecho. A través del programa radial Podría Ser Peor, conducido por Julio César Rodríguez, se pudo conocer en detalle sobre el crimen de la joven asesinada en México. Durante la entrevista, Mildred Monroy, hermana de la primera víctima, detalló que se enteró del parecido físico del sospechoso a través de unas fotos en Facebook, pero el nombre no coincidía. Sin embargo, Mildred guardó las imágenes y se las mandó a su padre Héctor Monroy, quien le dijo que ese era Carlos Humberto Méndez González. Fue en ese momento cuando se puso en contacto con la familia de María Isabel, y desde ese entonces comenzaron a trabajar de la mano para poder hallar al culpable de ambos crímenes. Con relación al caso de Itzel, se supo que Carlos Humberto la había atacado por la espalda con arma blanca, de una manera muy similar a como lo había hecho con María Isabel. También se supo que él había atacado a la jovencita porque ella quería terminar la relación sentimental que ellos tenían. Además, se agregó que había sido el compañero de cuarto de este hombre quien había avisado a las autoridades del crimen. Se supo además de esto que los allegados de Carlos Humberto le habían ayudado a que saliera del país, entre estos sus padres, quienes le habían estado enviando dinero para que él pudiera llegar a Chile de manera ilegal y una vez en el país sudamericano él pudiera mantenerse. A principios del año 2021 se hizo una nueva revelación del caso de María Isabel. A través de las redes sociales se revelaron los audios de las conversaciones del asesino con los familiares de la víctima, días antes de que hallaran su cuerpo. La madre de la estudiante detalló, como ya sabemos, que cuando se perdió su rastro, el sujeto contactó con ella y con otros amigos cercanos, y se puso a la orden para ayudar a encontrar a María Isabel. Yo sé que la Mari iba a verte a ti, eso es lo que me dijo, y de verdad que estoy súper afligida, estoy muy angustiada. Por favor, agrégame y necesito que hablemos, ya, por favor. La verdad, voy a tratar de buscar algo para imprimir. Voy a pasar al centro de Puente a ver si puedo encontrar algo donde pueda imprimir yo algo y tratar de ponerlos. Sin embargo, en ese momento él les dio una dirección falsa para hacerles creer que estaba en un lugar cuando en realidad ya se había ido de Santiago. La madre de María Isabel también señaló que los audios y mensajes del sospechoso se compartieron entre los amigos y que posteriormente la policía se contactó con él antes del 24 de diciembre de 2020. Brenda también dio a conocer que en el Instagram de su hermana había una historia publicada del día viernes 18 de diciembre de 2020, la cual decía queriendo dejar de existir. Según ella, estos mensajes fueron un intento del sujeto de generar una coartada, para librarse de cualquier sospecha que lo vincularan con el asesinato de la universitaria. Lamentablemente este tipo me escribía tal como me escribía la Mari. Entonces en mí no hubo duda, fue como le dicen en México, una bestia.
Por su parte, la psicóloga forense Margarita Rojo realizó un perfil del asesino basado en sus antecedentes, el cual reflejó que se trataba de un psicópata. Según su criterio, la descripción era la de una persona manipuladora, encantadora, con una frialdad emocional, la cual organizó y planificó el crimen sin remordimientos. Días después de todas estas revelaciones, el 6 de enero de 2021, por fin las autoridades rompieron el silencio y anunciaron que habían logrado la captura del sospechoso en un hotel de Cerro Polanco, en Valparaíso. Las autoridades comentaron cómo había sido el proceso para la captura de Carlos Humberto. Dijeron que ellos tenían conocimiento de que el hombre utilizaba un teléfono celular. Hacía llamadas todos los días a personas muy específicas, pero estas llamadas solo duraban 15 segundos. Así que el trabajo para geolocalizar el punto de donde venían estas comunicaciones fue muy arduo. Al final, luego de muchos días de estar rastreando las llamadas, pudieron dar con el punto donde el hombre se estaba escondiendo. Cuando los efectivos de seguridad llegaron a este lugar y Carlos Humberto se vio encerrado por ellos, tomó un cuchillo que tenía en la mesa del apartamento donde se estaba escondiendo y trató de lastimar a varios policías. Afortunadamente, ninguno de los agentes de la ley terminó con alguna herida y este hombre fue detenido. En el lugar se incautaron 3 teléfonos celulares, entre estos el de María Isabel. La policía allí se dio cuenta que Carlos Humberto había estado haciéndose pasar por ella, enviando mensajes a amigos y familiares para que estos no creyeran que a ella le había pasado algo. Al día siguiente, de manera telemática, se dio la primera audiencia de este hombre. Las autoridades determinaron que el verdadero nombre era Carlos Humberto Méndez González y tenía 36 años. Había ingresado a Chile por un paso no habilitado con un pasaporte falso. También se dijo que se encontró un pasaporte falso en el lugar donde él fue aprehendido con una nacionalidad venezolana. El hombre fue imputado por los delitos de feminicidio y de uso de pasaporte falso. La conferencia estuvo dirigida por la jueza Alicia Rosende del 14º Juzgado de Garantía de Santiago. La primera en tomar la palabra fue la defensa del acusado, quien pidió que se decretara ilegal la aprehensión de su representado, porque a su juicio el juzgado no tenía fundamentos para ordenar la detención. Además, el hecho de que fuera extranjero y pudiera haber salido a su país no era causa para poder ordenar un arresto. Sin embargo, el Ministerio Público se manifestó contrario a esta postura y la jueza desestimó los alegatos de la defensa. Por su parte, la fiscal reveló todos los detalles de la investigación, desde la desaparición de María Isabel hasta su asesinato, las conversaciones entre el acusado y los familiares días antes de encontrar el cuerpo de la víctima, así como su falsa identidad, su solicitud por homicidio en otro país y todos los detalles de la detención. Según su criterio, había antecedentes que permitían suponer la responsabilidad del detenido, ya que se encontró el cuerpo de la joven en su apartamento, además de varios objetos personales que pertenecían a la víctima. Asimismo, prosiguió su alegato basada en la revisión realizada en las cámaras del edificio, donde se determinó que María Isabel ingresó con el acusado el día que fue vista con vida por última vez. La fiscal advirtió que había evidencias de que el acusado intentó salir de Chile a través de distintas vías sin éxito. Desconocían si su plan en ese momento era abandonar el país a través de la zona portuaria u ocultarse. Destacó que entre las pertenencias del acusado se encontró un pasaje con fecha 18 de diciembre a Arica, un puerto del norte grande de Chile, pero seguramente no pudo viajar por los controles sanitarios por la emergencia sanitaria mundial, así que él cambió su rumbo hacia Valparaíso. Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el del activista Sebastián. Recordemos que el apartamento donde Carlos Humberto vivía con David en el momento de los hechos era propiedad del padre de este chico. Sebastián declaró en el juzgado que él también había vivido en este departamento, pero se había ido porque tenía muchas peleas con Carlos Humberto. Dijo que el hombre constantemente lo amenazaba con cuchillos, así que él decidió dejar la vivienda y pedirle a su padre que se lo alquilara a otra persona, en este caso David, el joven que vivía en ese lugar en el momento de los hechos. Este chico también comentó que en una ocasión él estaba peleando con su novia, y en confianza le contó todo a Carlos Humberto.
Él dijo que este hombre le había propuesto que él podía asesinar fácilmente a la mujer y desaparecerla. Si bien en un principio pensó que estaba bromeando, viendo la situación pensó que él en ese momento estaba hablando en serio. La fiscalía también aportó el hecho que todos ya conocemos, que Carlos Humberto era buscado en México por otro asesinato muy similar. Igualmente se dijo que basados en los exámenes forenses practicados a María Isabel, se determinó que había existido una rigurosa planificación del crimen, a tal punto que fue exactamente el mismo modus operandi del asesinato cometido en México, el mismo corte, el mismo tamaño, e incluso ambos asesinatos fueron perpetrados un día jueves. Por otro lado, se aseguró que el propio imputado fue quien inventó la versión de que María Isabel iba a tener una cita con otra persona, y engañó deliberadamente a los familiares de la joven, haciéndoles creer que no sabía nada de ella, cuando en realidad ya la había asesinado. Por todas estas razones, ante la posibilidad de fuga del país y por considerarlo un riesgo para la sociedad, la fiscal solicitó la medida de prisión preventiva para el hombre. Por su parte, el abogado de la familia Pávez estuvo de acuerdo con la solicitud de la fiscalía y agregó que todas las evidencias encontradas por los investigadores eran pruebas suficientes para determinar la responsabilidad del detenido en el asesinato de María Isabel. El jurista aseguró que todos los elementos eran más que suficientes para establecer la autoría del imputado en el crimen y solicitar su detención. En esa misma audiencia también tomaron la palabra abogados de la Intendencia, quienes se adhirieron a la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. No obstante, la defensora del acusado argumentó que todo lo que se estaba diciendo en esa audiencia era circunstancial, que las únicas evidencias que se tenían estaban siendo tomadas de testimonios de personas, y que el hecho de que se encontrara el cuerpo de María Isabel dentro del closet del imputado no era algo que determinara exactamente que había sido él quien la había asesinado. Dijo que estaba pidiendo 120 días para la investigación, pero que durante esta investigación su defendido tenía que mantenerse en libertad, porque según ella no había riesgo de fuga. Al final la jueza escuchó todo lo que estas personas tenían que decir. Determinó que Carlos Humberto era un peligro para él mismo y para la sociedad, y que además de eso había un seguro riesgo de fuga. Él ya tenía incluso un pasaporte nuevo falso. Determinó que el hombre tenía que mantenerse en prisión preventiva y dictó también varios meses para que se terminara la investigación. Durante los siguientes meses, los medios locales realizaron entrevistas a familiares y amigos de María Isabel, entre ellas su amiga Giselle, quien habló sobre la relación que tenía la víctima con su exnovio. Declaró que no alcanzó a ver indicios de violencia entre ellos, pero sí hubo algunos detalles particulares, como por ejemplo que Igor no quería a María Isabel. Por su parte, Lorena Zamora también concedió declaraciones a los medios de comunicación, en los cuales aseguró que ella tenía una relación muy cercana con su hija y que se contaban todo. También señaló que nunca había dado por desaparecida a su hija hasta el domingo 20 de diciembre de 2020, que fue cuando empezó a preocuparse, y nunca tuvo dudas de que los mensajes que recibió eran de su hija, porque el sujeto los escribió como lo hacía María Isabel. Lorena dijo que el sujeto era un psicópata que no iba a cambiar, y que si lo dejaban en libertad volvería a matar, por lo que tenía la esperanza de que se hiciera justicia en Chile y que él jamás volviera a México, donde también había otra familia esperando justicia. En ese sentido, el padre de la otra víctima de Itzel, llamado Héctor Monroy, dijo que él había estado esperando justicia por su hija durante 11 largos años, y que su familia quería que él fuese también enviado a México y ser juzgado por las autoridades mexicanas. Declaró que si bien se sentía muy triste de que este hombre le hubiese quitado la vida a otra jovencita en circunstancias muy parecidas a las de Itzel, también aseguró que esto había ayudado a que las autoridades mexicanas reabrieran el caso de su hija y se fijaran en dónde estaba Carlos Humberto. 13 años, ya se cumplió 13 años de la pérdida de Itzel y para nosotros ha sido pues un calvario largo. Desde hace poco más de un año que capturaron a la bestia.
Luego de más de 3 meses de detención, el 17 de abril de 2021, la justicia mexicana, a través del ministro de la Suprema, Mauricio Silva, solicitó al Estado chileno la extradición de Carlos Humberto, a quien en ese momento ya llamaban la Bestia. Los hechos que motivaron la solicitud de extradición, según se comenta en el reporte, ocurrieron el 9 de abril del año 2019, en la localidad de Aguascalientes. Itzel, la joven víctima de este hombre, cursaba los estudios de técnico laboratorista y desapareció sin dejar rastro. Según la acusación del 6º Juzgado Penal de Aguascalientes, ese día Itzel le dijo a su madre Camelia que se reuniría con Carlos Humberto. Al parecer la chica quería terminar su relación con él, pero distintas circunstancias se lo habían impedido. Ese día el sujeto la llevó a la casa que compartía con otro joven, aproximadamente a las 5 de la tarde. Mientras estaban hablando, la muchacha le dijo que ella amaba a otro joven de nombre Omar. Luego de esta confesión de Itzel, Carlos Humberto tomó un martillo que tenía en la casa y comenzó a atacarla. La golpeó varias veces en la cabeza. El ataque fue por la espalda y ella no tuvo la oportunidad de defenderse. Según el informe de las autoridades mexicanas, este ataque fue tan brutal que el mango del martillo terminó rompiéndose. Luego de darle varios golpes a Itzel, lo que hizo Carlos Humberto fue ir a la cocina. Tomó un cuchillo y comenzó a apuñalarla en varias ocasiones hasta que le quitó la vida. El hombre, en un intento de esconder su crimen, tomó el cuerpo de Itzel, que estaba en la sala de estar de la casa, y lo llevó hasta su dormitorio. Limpió todo lo que había en el lugar, se cambió de ropa y huyó del apartamento. Fue el compañero de piso de este hombre que encontró luego de unas horas el cuerpo de Itzel. Él llamó a las autoridades y dijo que Carlos Humberto le había pedido que ese día no llegara temprano porque iba a estar con su novia. Una historia que se repitió en Chile, como ya sabemos, él le dio a su compañero de piso en Chile este mismo argumento. También, según el reporte de las autoridades mexicanas, una de las amigas de Itzel estuvo hablando con ella mientras hacían unas prácticas en un laboratorio el día que ella desapareció y fue asesinada. Itzel le comentó a esta chica que se vería con su novio, y la joven vio cómo ella se fue con él. Este testimonio fue muy importante en la investigación en México. Las autoridades mexicanas también entrevistaron a una expareja de Carlos llamada Edna Janet, quien proporcionó indicios adicionales respecto a la personalidad del acusado. Reveló que una vez él la golpeó en la cara, al punto que le dejó un ojo morado, y días después decidió terminar su relación. Ella se subió al auto de su madre, y mientras manejaba se dio cuenta que los frenos no funcionaban. Debido a esto estuvo a punto de chocar. Cuando se dirigió al mecánico, supo que las mangueras del líquido de freno habían sido cortadas. Ella increpó a su exnovio, y él reconoció haberlo hecho. Su justificación fue que estaba muy molesto con ella por haberlo abandonado, y le dijo que con él no se jugaba. Otra prueba analizada por los investigadores fue una lista de compras que se encontró en la casa del asesino. La policía descubrió una página escrita a mano que contenía diferentes elementos, como por ejemplo formol, vodka, cuchillo de corte, amoníaco y toallas. Dentro de las evidencias en el caso de Itzel también se halló el martillo con el mango roto y el cuchillo, ambos cubiertos de sangre. Los detalles fueron conociéndose en la indagatoria de la justicia mexicana. El hombre había navegado en internet también buscando cómo asesinar a una persona con formol, e incluso le había preguntado esto a su padre. Fue así como el viernes 18 de junio de 2021 se confirmó la prisión preventiva del imputado, luego de la revisión de una medida cautelar solicitada por la defensa. Posteriormente, el 1 de julio, la Corte Suprema se pronunció con relación a la extradición del asesino y emitió un fallo en el que estableció que la entrega a México quedaba en calidad de diferida hasta que se resolviera el proceso judicial en territorio chileno y su eventual condena. Después de 6 meses de investigación, el 8 de julio de 2021, la Fiscalía Oriente presentó la acusación en contra del imputado por los delitos de feminicidio y por el uso de pasaporte falso. El Ministerio Público solicitó la pena de presidio perpetuo calificado,
considerando los agravantes de alevosía, premeditación y abuso de confianza, mientras que por el cargo de documento falso se pidió una condena de 3 años y 1 día, además de su expulsión inmediata del país una vez se cumpliera la condena principal. La audiencia para la preparación del juicio oral fue en el Juzgado de Garantía de Santiago y estaba prevista para el 11 de agosto, pero fue suspendida y cambiada para el 18 de noviembre del 2021, donde la Fiscalía reiteró su solicitud de la condena para el acusado. Al final, el juicio contra Carlos Humberto Méndez González, de 37 años, comenzó el 17 de mayo de 2022, en el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. El acusado durante el juicio renunció a su derecho de mantenerse en silencio y subió al estrado para dar su declaración de los hechos del asesinato de María Isabel. Él en ningún momento negó haberle quitado la vida a la joven. Es más, aceptó delante de todos que en efecto lo había hecho. Comentó que esto había sucedido luego de una pelea, ya que luego de 6 años de relación supuestamente María Isabel le dijo que le había sido infiel. Carlos Humberto comentó que nada fue planificado, que todo fue parte de un ataque de ira porque él se había enterado de esto en ese momento. También dijo que todo lo había hecho en el salón del apartamento donde vivían y que luego había llevado el cuerpo hasta su habitación. Dijo que cerró la habitación con llave mientras el cuerpo de María Isabel estaba en el suelo, pero luego pensó que su compañero podía llegar y darse cuenta de los hechos, así que decidió volver a entrar y envolverla en la sábana en la cual fue encontrada. Carlos Humberto dijo que unos minutos después se sintió muy arrepentido y que no podía creer lo que había hecho. Comentó que estuvo en el baño vomitando y también tomando varios calmantes. Dijo que luego de unos minutos decidió limpiar la casa, tomar sus cosas e irse porque no quería afrontar a la policía. Durante el juicio también fue como testigo David, el compañero de piso de este hombre, quien comentó que era muy violento. También dijo que se enojaba mucho cuando él hablaba con María Isabel. No dejaba que su novia tuviera amigos y era muy celoso. Además de eso, también enumeró varios episodios en los cuales él se había comportado muy violento con él y con Santiago, el otro chico que había vivido en la casa. Independientemente de lo que pasa en el juicio, yo quiero pedir un perdón a la familia y a la madre. Fue un momento, un instante como de rabia, ira. No tardó nada en perder la vida. Luego de estas declaraciones, la fiscal Marjorie Carrillo presentó sus alegatos finales, en los cuales señaló que después de una semana donde se presentaron pruebas testimoniales y documentales, se confirmó que el autor del delito actuó con premeditación y alevosía para perpetrar el crimen. Reiteró su solicitud de pena de presidio perpetuo calificado por el asesinato de María Isabel Páez. Los familiares de la víctima presentes en el juicio se adherieron a la solicitud del Ministerio Público. Finalmente, el 23 de mayo de 2022, el tribunal dictó veredicto condenatorio contra el hombre por el crimen de María Isabel. Sin embargo, fue absuelto por la utilización de documento falso. La lectura de la sentencia se realizó el 2 de junio de 2022 a las 11 de la mañana, en la cual Carlos Humberto Méndez, de 37 años, fue condenado a presidio perpetuo calificado por el asesinato de su expareja. Cabe destacar que dicha pena es la máxima sanción existente en la legislación chilena, la cual se traduce a 40 años de prisión sin derecho a beneficios. De esta condena, el imputado ya había cumplido 512 días en la cárcel, tiempo en el cual estuvo en prisión preventiva mientras se realizaba la investigación del caso. Posteriormente, el 21 de julio de ese mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, de manera unánime, un recurso de nulidad que interpuso la Defensa Penal Pública del hombre, en la cual se alegaba que la sentencia emitida por el tribunal carecía de una exposición completa y lógica de los hechos. El tribunal confirmó la condena de presidio perpetuo calificado. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso realmente lamentable. No hay información todavía de qué pasará con la extradición de este hombre hacia México. No se sabe si él irá a este país a enfrentar la justicia por el caso de Itzel o se quedará en Chile cumpliendo la sentencia solamente por el caso de María Isabel. Al final podríamos decir que se hizo justicia. Este hombre va a estar casi que toda su vida en la cárcel, si no es hasta el último de sus días,
Realmente 40 años con los 38 que ya tiene, pues a los 78 tal vez ni siquiera llegue a esa edad. Bastante lamentable, bastante triste cómo pudo burlar las fronteras, cómo pudo burlar a toda la policía de un país, llegar a otro y cometer un crimen muy parecido. Lo bueno de todo esto es que está en la prisión y no podrá hacerle daño a nadie más. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en otras redes sociales, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.